Bueno, yo doy paso a la mesa que abre el diálogo entre matronas y saberes ancestrales. Me presento brevemente. Mi nombre es Silvia Marte. Soy artista visual, investigadora y activista feminista. Y bueno, pues llevo unos años trabajando en un proyecto llamado Vulnerables, que es un proyecto artístico que se propone pues realizar un retrato de la situación actual en España, del trato, ¿no?, que recibimos las mujeres en esos paritorios, en esas consultas de ginecología, y bueno, que viene a abordar esta problemática, que es un problema, como ya hemos visto esta mañana, de derechos humanos, y, y a generar, ¿no?, pues ese análisis no solo cualitativo, sobre todo. Quería abordar, que me parece muy importante. Actualmente en España no hay datos oficiales, pero sí que hay un estudio que reconoce que en España 2 de cada 3 mujeres sufrimos violencia obstétrica. Yo personalmente considero que estos datos no reflejan la realidad, ya que este tipo de violencia aún sigue estando absolutamente normalizada e invisibilizada, incluso por quienes la padecemos, también por quienes la ejercen. Entonces, bueno, más allá de esto, bueno, pues la importancia de esa narrativa, ¿no?, de esa voz de las mujeres que realmente pues legitimicen nuestras experiencias y las pongan en el centro. Bueno, pues con todo esto me parece interesante poder abordar esta problemática también desde la imagen, ¿no? Y para ello vamos a visualizar el tráiler de un documental llamado No Woman, No Cry, que, bueno, pues que nos va a dar ese marco visual de la complejidad, ¿no?, de la salud materna en un contexto global. Vamos a verlo y después ya damos comienzo a la mesa. ¿Vale? The day my daughter was born was one of the greatest days of my life. But it also became the scariest. While I got the care I needed, too many women don't. No se mira a la maternidad como una elección, sino que como una obligación de las mujeres, ¿verdad?, de tener hijos. Entonces no le dan ninguna importancia, han naturalizado el hecho de la muerte materna, ¿verdad? বাচ্চা বলে হেরা ইয়া করে ফেলে, মেডিকেলে বলে বাচ্চা বিক্রি করে, আবার ইয়া করে। আল্লাহ যে জায়গায় দেখ একটু শান্তশিষ্টভাবে দিলে তো আমি বাস। Usilie, mbona unataka kulia? Una hela ya kwa ajili ya kwenda hospitali? Kabisa. I've had grief in my life before. This, though, was something else. It was just blackness. Bueno, recomiendo mucho ver esta pieza documental. Se puede ver en formato íntegro en internet, y esto pues nos da paso, ¿no?, para este encuentro, este diálogo, donde se encuentran no solamente la partería tradicional, sino también la medicina y la representación cultural de la maternidad en este contexto global.
Para ello, pues yo quiero presentar a mis acompañantes en la mesa. Aquí a mi izquierda tengo a Mérida Margot, que ya participó anteriormente, que es facilitadora de salud sexual y salud reproductiva, que viene de Guatemala, donde es la vicepresidenta del Consejo Regional de Abuelas Comadronas y bueno, que tiene una dilatada experiencia con 45 años como comadrona tradicional. A su lado está la doctora La Ludi Manja. Ella es médica, especialista en pediatría y medicina comunitaria en el Instituto de Salud Catalán y es experta en salud pública y atención a la población migrante. Y a mi derecha vuelve a la mesa Natividad Koch Abad, que es partera tradicional maya, referente comunitaria en el acompañamiento al embarazo, parto y posparto, y es un referente en su comunidad con los saberes ancestrales. Y bueno, pues yo quería abrir la mesa sobre todo preguntándole a Luis cómo poder integrar, ¿no?, en nuestro sistema de sanidad pública esos saberes ancestrales, ¿no? ¿Qué cambios serían necesarios para que pudieran convivir y no de una forma jerárquica, sino pues desde un lugar en el que se puedan enriquecer estos conocimientos? Bueno, buenas tardes a todos. En la salud pública, en la sanidad pública de España, como todo el mundo lo sabe, es una sanidad accesible a todos. Para poder incorporar, sería mejor saber cómo el origen de cada mujer, porque cada parte geográfica de origen de una mujer tiene su cultura, su forma de ver la maternidad y su forma de vivir la maternidad. Para que alguien me entienda, yo trabajo en el sistema público y hago urgencia, hago pediatría y cuando decimos aquí por ley, por norma, tenemos lo que se llama la ley de autonomía del paciente. Si queremos aplicarlo, la autonomía del paciente, sin tener en cuenta el origen, el nivel sociocultural, el nivel de alfabetización de la persona que está delante mío, lo estamos haciendo mal. Por un ejemplo, para que me entiendan. ¿Cómo voy a decir a una mujer que no sabe ni leer ni escribir, una mujer del Congo, por ejemplo, que nunca ha visto un jacuzzi, y decirle, ¿tú quieres el parto? Ponte en jacuzzi. En su cabeza dirá, en jacuzzi mi hijo va a tragar este agua. Le traumatiza. Ya empieza el estrés. Y durante el parto, el estrés ya muy malo. Sube la tensión, sube otra cosa, y algo que iba a ser natural se complica. Doy otro ejemplo. Si estás con una mujer que no tiene el nivel de la matrona que tenemos aquí, tú le explicas, bueno, va a pasar, todo va bien, todo va bien. No deje a la mujer de elegir, propónele, explícale, según su cultura. Si elige, pero que tengamos nosotros que tenemos conocimiento, la prevención de adelantar los riesgos. Porque a veces hemos encontrado mujeres que digo, yo he visto en la televisión, en el TikTok, un parto en la piscina y lo quiero en la piscina. Pero en la piscina, un trabajo de parto que lleva 15 horas, ojo, y hemos tenido en algunos hospitales que no voy a nombrar, esperando, y cuando llega el parto el niño ya está muerto. ¿Y quién será el culpable? ¿La mujer, el sistema o la autonomía del paciente?
Yo creo que hay que decir cada parte cultural de cada mujer debe de ser integrado al momento de tomar decisiones en la atención sanitaria. Eso es lo que pienso yo. Y luego en la práctica, ¿cómo se llevaría eso a cabo? Porque es muy amplio, ¿no? Esas diferentes procedencias de cada mujer, esas diferentes culturas, ¿no? ¿Cómo se puede abordar esto aterrizándolo? En la práctica yo voy a decir lo que se dice, la medicina es humana. Escuchar. Creo que hoy día los médicos vamos muy rápido. TAC, escáner, resonancia, ecografía. La ecografía está normal, la exploración está normal, pero la mujer te dice, me sigue doliendo la cabeza. ¿Qué haces? Hay algo que falla, ¿no? Significa, tenemos que escuchar. Tenemos que volver a humanizar la medicina, que es ver, escuchar, ver, tocar y tomar decisiones. Entre nosotros médicos, hay médicos que cuando empieza, me duele la cabeza, insomnio, ya, ves la edad, esta ya no quiere ir a trabajar. Piensa que es la ansiedad, toma ya, la ansiedad, tum, ¿quieres la baja? Toma. Siguiente. Deshumanizamos la medicina. Tenemos que volver a empatizar con los pacientes, escuchar, tomar el concepto, porque si uno tiene un dolor de cabeza, porque lleva tantos días sin dormir, porque no duerme, porque tiene algún problema personal que le preocupa, si no le escuchas, no le das este tiempo, por mucha medicina para dolor de cabeza, por mucho TAC de cráneo que le vas a pedir, no vas a solucionar su problema. Gracias, Luis. Natividad, yo te quería preguntar cuáles son las consecuencias para la salud, para la vida de las mujeres, así como de las criaturas, de que esos saberes ancestrales tan importantes se queden fuera de la asistencia sanitaria. ¿En qué se traduce? Bueno, para nosotras o para mi persona, cuando la mujer no tiene acceso a la salud, a un servicio de salud, son las mujeres que viven mucho más lejos. Como lo decían anteriormente, no hay un servicio de salud cerca. No tienen otra opción. No tienen la oportunidad, los medios de pagar un servicio privado. ¿Por qué? Por la falta de recursos. Por la falta de recursos, a veces porque no hablan el idioma español, solo hablan su dialecto. Hay varios dialectos que se hablan en nuestra comunidad que a veces ni siquiera yo logro entenderlas. Por ejemplo, si una persona a mí me habla en cachiquel, yo lo entiendo, pero si me hablan el idioma quiché, el mam, no lo entiendo. Y a veces esa es una barrera muy grande que está entre la salud de la mujer y la atención a un servicio de salud. Porque llega, el médico le pregunta y no sabe qué hacer porque no responde, solo las ve. Pero en esta situación vemos pues de que las mujeres carecen de oportunidades. Y en ese momento estamos nosotras como comadronas para apoyar a esa mujer que lo necesita. Apoyar, le damos acompañamiento, le hablamos, la apoyamos espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Y vemos qué hacer. Si hay algo que no lo podemos hacer, ponemos en práctica el plan de emergencia, pero de inmediato, para sacar a la mujer de ese lugar en donde está y referirla al hospital más cercano, a un servicio de salud, lo más cercano que se pueda, para salvarle la vida, tanto como a ella y a su bebé. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotras podemos evitar una muerte materna en nuestra comunidad, porque surgen muchas muertes maternas. Solo en el departamento de Chimaltenango
han habido hasta 24 muertes maternas anuales. Y es demasiado, un índice muy alto. Pero porque la mujer no tuvo acceso a un servicio de salud, porque no la sacaron a tiempo. Hay muchas causas, hay muchas causas. A veces porque la mujer no tiene acceso ni siquiera a una prenatal. No lo hay, no hay fondos. El ministerio a veces no tiene para darles. Ácido fólico, les dan el ácido fólico una pastilla a la semana, de 5 miligramos. No es suficiente, no es suficiente. Les dan 15 pastillas de prenatales, tomando un día sí, un día no. La mujer no tiene una buena alimentación. La mujer del campo come hierbas, un poco de verduras, un poco de tomate, quizás algún huevito, un pedacito de queso. Y estar gestando y comiendo solo eso y un tanatal de tortillas, no está comiendo nada. Entonces la mujer entra a un estado anémico tremendo. Y yo creo que las médicas obstetras que están aquí saben perfectamente bien que una mujer con un estado anémico es de alto riesgo, porque puede haber mucha hemorragia, se puede desangrar en el momento del parto y la mujer puede morir. Y eso lo tenemos muy claro. Entonces, nosotras como mujeres, como comadronas, cuanto el sistema de salud no llega a las mujeres, ahí estamos para apoyar. Natividad, me interesa mucho lo que comentábamos antes, ¿no? Que la realidad en Guatemala, como tú decías, es que en las zonas rurales quienes asistís sois las parteras tradicionales y en las zonas más urbanas pues asiste el parto en el hospital, donde no hay esa figura de comadrona, exclusivamente hay obstetras, ¿no? Entonces da la sensación de que hay un abismo, ¿no?, entre esas dos asistencias, y la pregunta aquí es ¿por qué no son compatibles, ¿no? ¿Por qué no puede haber un modelo donde convivan esos dos acompañamientos? Y sobre todo me gustaría subrayar lo que comentabas de ese acompañamiento pues también emocional y espiritual que se sabe, ¿no?, desde la psicología, que es tan importante, ¿no?, en esa experiencia trascendental que es pues un parto o una pérdida gestacional. También extiendo esta pregunta a Mérida, ¿no? ¿Por qué no pensar, igual que en este diálogo, que convivan esos dos sistemas y que se le dé un espacio importante a esa parte pues más espiritual, ¿no?, que en sistemas, por ejemplo, como el español, queda absolutamente huérfana? ¿Te apetece, Mérida? Pues bueno, al menos allá pues donde yo vivo, porque ya como allá de Chimaltenango, yo soy del área de San Juan Zacatepeques, ha sido un factor muy serio, muy malo, pues, ¿verdad? Porque al menos a mí pues me ha tocado ver qué hacer pues por salvar esa vida, por salvar la vida de la mujer y de la criatura. No sé si esa es la respuesta. Y me ha costado. He tratado pues la manera, al menos aquí dice, va, de que quiénes son los que sostienen, pues somos nosotras las comadronas, mas sin embargo no nos toman en cuenta. No sé si me voy a adelantar, en eso de los 2,000 quetzales que nos dieron la vez pasada, que hasta nos dijeron de que no teníamos ya que cobrar los controles prenatales, que con ese dinero faltaba, pues y cómo, si tenemos que comprar la medicina, tenemos que comprar cosas que nos van a servir, ¿verdad? Entonces no nos alcanza. Háblame un poquito, Mérida, de esa parte emocional, de esa parte espiritual que para las mujeres es tan decisiva en cómo afrontar pues esa experiencia y también cómo transitar, ¿no?, a esa maternidad, esa nueva yo. ¿Cómo acompañáis vosotras esa parte que no es la física o la clínica? Bueno, me ha tocado, pues hay mujeres que llegan como que entran como en depresión por el embarazo que tienen. Me cuentan, yo tengo que tratar la manera de darles pues un apoyo, hablarles que no tengan pena, que yo voy a estar para apoyarlas. Es algo que yo trato la manera pues de darles el apoyo emocional. Nada más.
Yo llevo mucho tiempo pues recogiendo testimonios de experiencias de parto y son muchas las mujeres que me dicen que independientemente de la experiencia en sí, pues de si ha sido cesárea, inducción, que muchas veces el trato recibido, el acompañamiento, las palabras, la mirada son lo que ha hecho que esa experiencia se convierta en algo pues empoderador o en algo que te genere una depresión postparto, algo que te debilite, ¿no? Cómo ese acompañamiento puede definir que para la mujer la experiencia tenga un impacto u otro en su salud mental. Si quieres, Natividad. Respecto a la pregunta, ¿verdad? De que como nosotros le damos acompañamiento a la mujer en el embarazo, en el parto y el posparto, o el puerperio, como se reconoce en otros lugares, y como lo reconocemos. Se le da el acompañamiento, ¿por qué? Porque la mujer después de haber dado a luz no ha sido nada fácil. El impacto del parto, de todo lo que pasa por el cuerpo de una mujer es bastante fuerte. Y que máximo cuando es el primer bebé, no, como que uno no lo asimila, uno no entiende qué tanto pasó. Incluso una vez he atendido muchos primerizos, pero en una de esas atendí a una mujer primeriza y pasamos muchas horas, varias horas, y ella lloraba y estaba la mamá, estaba la suegra y el esposo. Y empezó a llorar, empezó a reclamar a la mamá que por tu culpa yo estoy sufriendo, que dice que ellas eran varias hermanas y se peleaban mucho y se agarraban a cuentazos, según me contaban. En una de esas se agarraron y la otra empujó, la otra cayó y se lastimó la columna. Y en el momento del parto, lógico, lo que duele es la cintura, toda la parte del vientre. Y decía, sí, porque nunca me llevaste al doctor, por eso, mira, estoy sufriendo. La mamá discutió con ella, discutieron, yo observaba. De ahí le dice la mamá, sí, por eso era que no quería que te vinieras con ese tu compañero, le decía. Porque esto no lo quería para vos, le decía la mamá, ¿verdad? Como luego hubo una discusión después con su esposo y de ahí va conmigo. Y me dice, sí, doña Nati, ¿en qué me va a ayudar? Yo solo la miro sentada ahí y usted no hace nada para ayudarme, me decía. Y yo me reí, ¿verdad? Y le dije, ay, mamadita linda, le dije, si yo pudiera ir, meter la mano y sacar al bebé, ¿qué tiempo lo hubiera hecho? Pero no, mi reina, le digo, esto tiene un tiempo, tiene su momento. No es cuanto tú lo quieras o cuanto yo lo quiera, le digo. Porque si por mi frase saco al bebé, te arreglo y me voy a dormir, pero no, le digo, paciencia, y empecé a hablar. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Uno con la ayuda psicológica para ello. Apoyarla y decirle, hablarla con cariño, porque ella está vulnerable en ese momento. Ella se siente triste, ella se siente sola. Entonces ahí es donde estamos nosotros para echarle el hombro. Y decirle, no, madre, ya va a ser un poco de paciencia, ya poco le falta, hablando, conversando para que ella no siente tanto el tiempo. La agarro de la mano, caminemos, demos vueltas, bailemos, paseemos. Ay, aunque hagamos zanja aquí, mañana va a venir el albañil y nos va a venir a rellenar, le digo. Y trata, quiero ir al baño, vamos al baño. Regreso, le sobo la cintura, póngase en esta posición, muévase aquí, se cansó, quiere descansar un momento, descanse. Si le va a dar sueño 2, 3 minutos, duérmase, respire profundo. Y eso es el apoyo emocional. Y el apoyo espiritual, porque como hay religiones en nuestras comunidades, ¿cuál es el apoyo espiritual? Que nos asumimos, nos hacemos a lo que ellos hacen. A veces llegan los abuelos o las abuelas, llevan candelas, veladoras, llevan inciensos o mirras, queman, tienen su altar y le pasan el incienso, le pasan las candelas, rezando, y luego encienden eso. ¿No le molesta? No, a mí no me molesta, yo soy de la religión evangélica, pero no me molesta porque tampoco voy a impedir que ellos crean
en lo que están haciendo. Y luego pasa el parto, ¿verdad? Se da el nacimiento, se platica, se habla, está uno con ella, comparte varias horas aún, las deja uno bien abrigaditas, ya limpias, con el bebé ya amamantando ellas. Pero me decía la muchacha, bueno, llegó el momento, nació el bebé, y le dije, tranquila, ya viene. Sacó al bebé así rápido, a su nena rapidito. Y le dije, tranquila, respire profundo, relájese. Ya solo una cosita falta, el alumbramiento de la placenta. Y es poquitito, ya esto ya no duele tanto. Y salió la placenta, la arreglé. Y me dice, doña Nati, y eso era todo. Y eso era todo. Sí, mamita, ya estuvo, ahorita solo la voy a arreglar, la voy a limpiar y la vamos a enchamarrar. Ay, yo pensé que me iba a pasar algo más grave. Entonces, ahí es donde entramos. Y luego en el posparto. Las visitas, el otro día llega uno a bañar a la bebé, porque yo no las baño el rato que nacen, sino que hasta el siguiente día, para que guarde el calorcito. Solo limpiamos, la limpio bien, o limpio bien al bebé, lo abrigo, lo visto, y luego ya vamos el otro día a bañar. Y hacerle su masaje en el vientre a la madre, porque después de dar a luz queda el estómago así todo aguado, ¿verdad? Todo suave, uno siente que al pararse se le va a caer. Entonces nosotras en mi comunidad le llamamos en el posparto las fajadas. Después del posparto van 4 a 5 fajadas, el cual una faja ancha se agarra, se hace su masaje en el vientre y se aprieta bien duro. Natividad, comentábamos antes lo de la fruta, ¿no? Del árbol, hablando de los tiempos que necesitamos, sobre todo los tiempos que necesita una mujer primeriza. Y bueno, con esto quiero enlazar para preguntarle a Luis, ¿no? Podemos observar que hay una diferencia enorme entre ese proceso fisiológico, ¿no? Entre esos tiempos que necesita pues el proceso reproductivo, el parto, y luego lo que nos encontramos en muchas ocasiones pues en la planta del hospital, en los paritorios, ¿no? Como por ejemplo pues la postura de litotomía, que sabemos que no es la más adecuada para que el parto se desarrolle, los protocolos, ¿no? Cómo conviven o cómo se encuentran ese proceso fisiológico y luego pues esos protocolos que hay en los hospitales. La pregunta es un poco complicada. Pues los procesos fisiológicos son procesos fisiológicos que siguen según la revolución hormonal típico de mujeres embarazadas y de parto y posparto. Y los protocolos están hechos como guías para evitar el mal mayor. Se respetan y a veces se adaptan según la condición que tenemos delante, ¿vale? Y depende, porque ya hoy día las mujeres ya no pasan, aquí en España no pasa mucho día después de parir. En mi país, por ejemplo, no libera antes de 3 días de un paritorio. Pero aquí hay uno pare ahora y al día siguiente está en casa, salvo si el bebé tiene problema. Si el bebé no tiene problema, puede volver incluso el mismo día. Todo depende de cómo, de cada mujer. Las primerizas tienen más problemas y que los que ya segunda, tercera parto ya saben de qué va. Y otra cosa que tiene problema hoy día, creo que la comunidad europea, es las madres, las primerizas mayor, que empieza con 45 para allá, que son un poco problemáticas, pero se adaptan los protocolos según cada caso y no hay problema. ¿Tú consideras, Luis, que desde las instituciones sanitarias hay un interés real, hay una activación en integrar la multiculturalidad y pues eso, en destinar más recursos, más formación para que la salud materna pueda mejorar en nuestro país, que los datos son
pues muy preocupante. Pues yo puedo decir, no sé cómo está en esta comunidad autónoma, pero desde Cataluña hay mucho interés. En Cataluña tenemos muchísimas formaciones y son obligatorias para poder adaptar los protocolos a los cambios que van entrando. Tenemos mucha formación. Y luego esto de la autonomía del paciente, que todo lo que hace le explicas primero y que elija, y teniendo en cuenta de su nivel. Esto en Cataluña se respeta muchísimo. Y el hecho también de hacer pasar, ¿cómo se llama? La persona que puede, hay centro de integración, de mediación social en Cataluña. Hay un montón que cuando uno no sabe se suele llamar a la persona de la cultura del paciente para que entre con el paciente, para que explique o que le explicara lo que le estamos diciendo, hacer comprender el porqué de cada paso que tenemos que dar para que la persona pueda tomar una decisión adecuada a su situación. En Cataluña tenemos más formaciones, pero lo demás comunidad autónoma se me ha olvidado mirar cómo va. Hay muchas veces que ponemos, bueno, la tendencia sobre todo es poner el foco en el sistema, ¿no? En cuáles son las mejoras y cuál debería ser la dirección. Pero yo también noto mucho que también es importante que podamos compartir cómo viven las mujeres de hoy en día, pues ese proceso de embarazo, ese miedo o a la hora de enfrentarse al parto. Quiero decir, como que hay una tendencia a no sentirnos a lo mejor protagonistas de esa experiencia o asumir una autonomía, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Luis, de cómo las mujeres afrontan esa experiencia. Pues cada mujer afronta la experiencia según sus necesidades, porque la experiencia de una mujer que ha tenido el embarazo porque ha sido violada, o de una mujer que ha tenido el embarazo porque el hombre le ha obligado, él ya no quiere tener, pues, pero por cultura se somete al deseo sexual de su marido, no es lo mismo, es diferente. Y otro que tiene el embarazo porque lo ha querido, lo ha deseado, son cosas diferentes. Y hoy día, por ejemplo, tenemos otro caso que muchos embarazos, mujeres embarazadas solas, las madres solteras, también es una nueva cultura que hay hoy día, y esto lo vemos, este tipo de paciente, muchos problemas que tiene, están muy entusiasmadas con el embarazo y todo el proceso, pero donde hay más problemas es el posparto. El posparto, tener un niño sola, sin apoyo de otra figura, es diferente de tener otra figura. Pues la mayoría les vemos con depresión posparto, ansiedad. Puedo dar un ejemplo. En la consulta una mujer que te dice, pero doctora, desde que ha nacido yo no duermo, ¿cuándo voy a dormir? Tú te dices, tenía que preguntarte antes, ¿no? Pero te lo comes y hay que explicar tranquilidad. Los niños hasta un mes no duermen de noche, aprovecha el día cuando duerme, que duerma tú también, para que de noche esté con él jugando. Ahí depende de cada caso, de verdad. Bueno, a mí me parece importante, ¿no? Que creo que en esta mesa se puede ver claramente cómo existen a día de hoy esos dos extremos, ¿no? Lugares en el mundo donde por falta de recursos y de voluntad política las mujeres no pueden tener una asistencia digna y como merecen. Y luego, por ejemplo, en el otro lado, ¿no? Como en el norte o aquí en España, donde hay un movimiento en el que sí que pedimos poder dar a luz en casa, ¿no? Que el sistema
pueda acoger esa voluntad y esa decisión nuestra de tener esa experiencia en casa, ¿no? Creo que lo ideal sería, al igual que la convivencia del sistema médico con el sistema de sabiduría ancestral, también que pudiéramos elegir las mujeres dónde queremos dar a luz, cómo y acompañadas por quién. No sé, nos quedan unos minutitos antes de dar paso a las preguntas. No sé si queréis comentar algo acerca de esto, ¿no? Del ideal de que pudiéramos tener ese abanico de posibilidades y elegir dónde queremos parir y acompañadas de quién. Pues el ideal es la autonomía del paciente. Siempre hay que ver si realmente lo que pide la paciente le conviene. Porque yo puedo elegir, quiero dar a luz en mi casa. Y resulta, soy hipertensa, diabética, asmática. Claro, Luis, los partos en casa se hacen con partos de bajo riesgo. Exactamente. Tienen que cumplir un perfil para que eso... Pero hay mujeres que no lo entienden, ojo. Las comadronas tienen problemas a veces, ¿eh? Sí, yo quiero que mi hijo nazca en mi casa, sobre todo si tiene un chalet con un gran jacuzzi que te caga, pero tiene que explicarle que, señora, por mucho que tenga todo esto, usted tiene con estos puntos, la lotería no te toca. Yo creo que hay que convencer. La principal interesada en que sea en un entorno seguro siempre va a ser la madre, ¿no? Entonces hay que escuchar. Y el médico cuidar. Y hay que priorizar ese deseo, ¿no? Y esa autonomía. Exactamente, por la ley se le prioriza siempre. Pero nosotros andamos con ojo. Porque va bien, no pasa nada. Va mal, vemos los papeles cambiando, ¿eh? Es el médico. Yo qué sé, yo no soy médico, tú dirás. Porque no me dijiste que yo soy hipertensa, que iba a subir la tensión a la hora de empujar. Bueno, hay modelos ya que están funcionando en otros países y que es algo que es accesible. Sin antecedente patológico de interés, sí, puedes elegir lo que quieras. Pero si hay un factor de riesgo, por mucho que quisiera, señora, le toca hospital, que hay que aguantar. Lo cierto es que ahora mismo en España no se puede elegir dar sí, hay los que eligen. Bueno. En Cataluña al menos hay los que eligen. Sí. En el sistema público. ¿Puedo agregar? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es de que hay veces que las mujeres no quieren ir a parir a los hospitales porque ellos lo que hacen luego es hacer cesárea y hacen una cesárea tan fatal que eso no les permita, pues no les gusta pues írselo a hacer. Entonces hay veces de que al menos a mí me ha tocado eso, pues verdad, de que si son hipertensas yo les digo, si no van a ir al hospital, si tienen más hijos los van a dejar abandonados, ¿quién va a cuidar a esos niños? Y empiezo a darles como terapia para que ellos se animen y ya vayan pues al hospital. Pero sale por eso pues de que como luego les meten cuchillo y las hacen... Y a que no quieren, pues, si a lo mejor el bebé viene bien, pero no, ellos luego meten cuchillo y hacen la cesárea como se les da la gana, pues, entonces se les pone bien fea para el estómago, entonces por eso no van. Sí, aquí también hay un miedo de ir al hospital porque existe la iatrogenia, que es el exceso de intervención, que es el resultado pues de no esperar esos tiempos que comentaba Natividad y esas necesidades. Y no solo las cesáreas, son también las inducciones, las episiotomías, las maniobras de Christeler, la separación de madre-bebé, pues el no acompañamiento a la lactancia, que es un derecho humano tanto de la madre como de la criatura, es decir, hay una situación compleja y los datos están ahí porque se duplican y triplican esas intervenciones que por supuesto salvan vidas en algunos casos, pero que en otros muchos casos son innecesarias y se siguen realizando. Pues vamos a dar paso al espacio para preguntas. No sé quién... Anita, o bueno, Patricia. Vale. Anita, ¿quién más? ¿Alguien más que levante? Ah. ¿Quién más? ¿Hay alguna mano más? Levantamos ahora. Vale. Sí, yo tengo una pregunta, gracias a ustedes. Es cierto, Mérida, gracias porque lo habíamos hablado. Ellas estaban alertando un poco sobre el número elevado de cesáreas que estaban teniendo en Guatemala. Y creo que no sé si salió, pero te agradezco mucho
Mérida, que lo hayas sacado, ¿vale? Para la doctora Luise, me gustó cuando tú dijiste que tenemos que humanizar más ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento de la salud. Sí es cierto que en la cuestión de partos, que no es únicamente el único tema que tenemos en estas jornadas, es una parte, pero no lo único que tiene que ver con la salud, sí es cierto que las comunidades autonómicas en España funcionan de manera muy diferente, ¿sí? Entonces, eso también es una cuestión que es importante tenerla. Pero, Luis, digamos, ¿qué elementos nos faltarían o qué necesitaríamos? ¿Más ratios de profesionales? ¿Cambiar los planes de salud? O sea, ¿cómo podríamos humanizar eso que comentaste al principio para buscar esas claves dentro de las posibilidades que da, ojo, una realidad que es una salud pública, gratuita, general y para todos y todas? Y eso tiene un coste muy alto, porque lo estamos viendo ahora con Guatemala, eso no existe, ¿no? Entonces, esta salud pública gratuita y general es algo que debemos cuidar con uñas y dientes, ¿no? Entonces, para que ese sistema no caiga en detrimento de lo privado. ¿Qué podríamos, o sea, cuáles serían las claves para que nosotros después hagamos incidencia política? Vale, para humanizar la medicina, hoy día con la demografía que hay, con el envejecimiento de la población, es un tema un poco complicado, sobre todo con el aumento de presión asistencial. Cuando hay aumento de presión asistencial y hay la presión de las administraciones que nos deja 5 minutos por paciente. Imaginaos, por mucho que un médico quiera humanizar, si tengo 5 minutos por paciente y tengo 60 personas a atender, pues a saco voy a ir. A saco. Digo, al grano, no a saco, al grano. Dolor de cabeza, ya. Otro día, señora. ¿Me entienden? Lo que se tiene que hacer es disminuir un poco este tiempo, porque decir un médico, un profesional médico, que sea la enfermera, decir 5 minutos por paciente, esto no es un papel que lo rompo, lo pongo en la basura y luego vuelvo a escribir. Si yo fallo, es una vida que falla, es un diagnóstico que se atrasa, eso son complicaciones que vendrán, que van a asumir más el coste en el sistema sanitario, que nos deje atender a los pacientes como se debe. El que necesita mucho tiempo, se necesita tiempo. Si la mayoría de los pacientes tienen más de 65 años, el tiempo solo de caminar, entrar, sentarse, y si le tiene que explorar, que se levante, sobre todo en invierno, que quite las capas de cebolla, ya han pasado los 5 minutos. ¿Ahora qué? Y ahora, si estoy preguntando, escribiendo, es que el médico no me ha mirado ni en la cara. Y ahora, si le pregunto, le miro en la cara para empatizar, te escucho, le explico y luego le exploro. Cuando no esté, empiezo a escribir. A veces son los mismos pacientes. Es muy lenta esta doctora. O sea, finalmente no sabemos por dónde tirar. Es un problema que se tiene que poner de acuerdo y buscar un punto de encuentro para adaptar la presión asistencial a la demografía de la población europea. Una de mis dudas está resuelta con esa última intervención. Es decir, que últimamente en el sistema de ginecología, el sistema de salud en atención de ginecología, estamos teniendo como pacientes muchísima dificultad de acceso, por lo menos en la comunidad autónoma de Euskadi. Se están hablando de citas médicas de hasta 6 meses, personalmente. Y yo sí quiero comentar que mañana no me dio tiempo al final hacer esa entrevista. Yo trabajo en investigación
sobre todo en la ruta de atención humanizada y el sostenimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres desde lo comunitario. A mí me llama la atención una realidad que no percibía, o por lo menos que mis madres, mis hermanas no percibían mucho en el Estado español y en la comunidad autónoma, que es la existencia de medicación tradicional, que ya se vende oficialmente, ya se tiene aquí. ¿Por qué? Porque ante la ineficiencia del sistema de salud en cuanto a la atención, la atención ginecológica, las mujeres tenemos que recurrir a esos saberes ancestrales. Personalmente, quien las habla, tuve una experiencia muy personal que os voy a compartir, que es que yo pedí una cita médica después de un aborto de saco muerto. Entonces, a mí se me practica en el centro de salud, en urgencias, el aborto, porque obviamente no había feto, era un huevo muerto, se llama así, y posterior de las urgencias, vete a casa. Pero justo viniendo de las urgencias, 4 horas después, comencé otra vez con los dolores, pero yo venía de la urgencia, y ya se me había limpiado, se me había hecho todo, me quedé toda la noche con el dolor, llamé a mi médico y no te puedo dar una cita porque no hay cita, hasta te podemos dar una cita 2 o 3 meses después. Claro, y si te sientes muy mal, vete a la urgencia. Entonces, yo vengo de la urgencia, para ir otra vez a la urgencia, curiosamente, me dice una compañera senegalesa, tenemos la medicación tradicional para que los coágulos, que creo que es lo que te da dolor, pueda salir. Y efectivamente yo recurrí a la medicina tradicional. Os he dicho antes que soy hija de una partera tradicional. Y el riesgo es que esa medicación no está dosificada, porque sí que puede ser efectiva, porque son hierbas, es totalmente un proceso natural, pero no está dosificada. Me lo tomé, en mi caso me fue bien. Y sí que tenemos entre nosotras todo ese personal médico que no tiene la titulación homologada, ante la ineficiencia del sistema se ve obligada a atender a otros pacientes migrantes porque recurrimos a los médicos que no tienen la titulación homologada para que nos apoyen en esos casos. Y es una realidad que el sistema de salud no puede obviar. Y yo recuerdo, en cuanto al tema de parto, que es lo segundo que quería comentar y preguntar si tenéis una cosa así. Yo soy bubi de Guinea Ecuatorial y mi abuela es partera y tengo 3 partos. Y a nosotras las mujeres bubis se nos conoce por no llorar en el parto. Y todo el mundo cree que no tenemos dolor a la hora de dar a luz. Pero resulta que hay un ungüento tradicional que cuando tenemos que ir al médico nos hacen unos masajes y nos dan de beber ese ungüento. Entonces usted llega al parto, tiene contracciones, pero no sientes tanto dolor. Y das a luz como da a luz cualquier otra mujer, pero das a luz normal en un poco tiempo y no sufres. No sé si tradicionalmente en vuestra zona, en el Suramérica, también tenéis ese tipo de medicina tradicional. Pues nosotros, al menos yo utilizo aceites, esencias, como aceite de ruda, de romero, alcanfor, aceite de alcanfor para sobar. Sí ayuda a disminuir un poco el dolor, las relaja y les damos su tecito para relajarlas. Y hay quienes, los cuerpos son diversos, hay quienes van a tardar muchas horas más, otras, pero pilas, decimos nosotros, porque un par de horas y ya está fuera el bebé, ¿verdad? Pero otras van a tardar mucho más. El dolor, otras tienen más dolor que otras, unas tienen más fuertes, otras más suaves, o son más chillonas, como les decimos, ¿verdad? No resisten tanto el dolor, no toleran el dolor, otras son tolerantes al dolor. Vemos, porque han desfilado cientos de mujeres con nosotros, y cada cuerpo es diferente, cada cuerpo va a reaccionar diferente al dolor. Entonces no podemos decir pues de que no lloran. A veces se ve que, recordemos que en ese momento hay sentimientos encontrados. Y a veces yo les veo la carita y triste, de angustiadas. ¿Tiene deseos de llorar? Si tiene deseos de llorar, llore todo lo que quiera, ahorita. Llore todo lo que quiera,
abrace a su esposo, porque me gusta atender el parto que esté el esposo. ¿Por qué? Porque eso hace sensibilizar al varón a que nosotros las mujeres no estamos solo para tener hijos, sino que vean el sufrimiento, que tener un hijo no es fácil, es la cosa más difícil en la vida de una mujer. Y a veces los hombres dicen, no, si parir un hijo no cuesta. Como decía un médico, a mí me encabrona, decía el doctor, que los hombres solo vienen a tirar a las mujeres al hospital. Y luego se van a festejar, es que ya van a ser mi hijo, y ya van a ser mi hijo. Peor si es un varón, el otro día está con el pecho levantado, sale con el bebé luciendo todavía con olor a alcohol. Se van a festejar, no saben la gran recorrida que se llevó la mujer para parir un hijo. Entonces, como decía, si nosotros los hombres vamos a parir un hijo, uno tenemos y no volvemos por otro. Pero las mujeres vienen a parir hijo tras hijo, cada año. Son muy fuertes, son valientes. Entonces, por eso, a mí, en mi manera de trabajar, me gusta que esté el esposo. ¿Por qué? Porque le hace sensibilizar. La actividad que vamos un poquito justitas de tiempo y creo que hay una pregunta más. Sí, muy rápida. Sí. Doctora Luis, me gustaría saber una curiosidad que lo estoy viviendo porque tengo una amiga médico en Sevilla que lleva pañuelo. Entonces, siempre cuando le toca la guardia el fin de semana, vive una discriminación terrible a la hora de entender las usuarias o los usuarios. ¿Usted vive la misma discriminación de ser una mujer de color, doctora, en su consulta? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, iba a contestar la primera pregunta de ella. Esto de tradicional, depende de qué grupo de inmigrante. ¿Alguien ha visto un chino dar a luz? Porque ellos van a sus médicos tradicionales. Yo que trabajo a veces en urgencias, cuando en urgencia hay un chino esperando, es como un código rojo. Decimos, estos no vienen. Cuando viene algo gordo, corre. ¿Significa? Hay que pasarle rapidito. Y viene siempre con cosas complicadas, porque no suelen venir. Se trata con tradicional ahora. Hay que saber si sus médicos tradicionales están registrados en España o no. Pero uno me dijo durante la pandemia que nosotros aquí no venimos. Teníamos ahí en Barcelona, tiene un centro donde todos los chinos de Barcelona van. Y es así. Ahora no sé nosotros si estamos organizados o no. Esto de discriminación he tenido, pero muchas veces. A veces alguien te mira. Tú sabes que cuando atiendes a una persona, te hace esta mirada de, ¿esta qué sabrá? ¿Qué me va a contar? Pero te dice, Señor, estoy aquí para atender. Y lo atiende. Yo he tenido muchas veces atender hasta el final. Y cuando llega para dar el informe final y dice, perdona doctora, ¿te puedo abrazar? Y digo, ¿y eso? Dice, cuando he entrado, he dudado mucho de ti, pero me has entendido mejor que nadie. Dime qué día tú estás aquí, que venga yo cuando solo estás tú. La discriminación hay, pero yo digo que los que discriminan, la mayoría son los que nunca han salido de España. La mayoría. Si son de Cataluña, son los que nunca han salido de su Cataluña natal. Pero cuando uno sale ya fuera, ve otro modo de vida, otra forma de vivir, de cómo está el mundo, nunca discrimina. Viene con respeto y te da tu sitio. Así yo cuando veo esto digo, inculto. Me digo, no digo a nadie, pero me digo aquí, inculto y sigo trabajando.
Bueno, soy consciente de que estaríamos aquí muchísimo más tiempo con este compartir, pero toca cerrar esta mesa de diálogo entre matronas y saberes ancestrales. Creo que el reto aquí está en pensar juntas cómo continuar, ¿no?, este diálogo y este encuentro que tanto necesitamos. Y bueno, pues para cerrar me gustaría citar a los Tetra Michel Odent, que nos dice que para transformar el mundo necesitamos cambiar la forma de nacer, y hoy más que nunca en esta situación, en este contexto de crisis global, pues necesitamos mucho repensar todo, imaginar juntas y proponernos horizontes pues esperanzadores, donde el cuidado y la vida pues estén en el centro. Muchas gracias y seguimos esta tarde.